Muy bien, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a los padres que vinieron esta mañana a traer los niños para continuar con mi gran aventura. Ya creo que los niños pasaron a su escuela bíblica y también entonces les damos a esos padres la bienvenida. A todos los que están nuevitos hoy, porque conectan a sus hijos con mi gran aventura, entonces bienvenidos. También damos un saludo y una bienvenida a todos los que están conectándose en este momento en la transmisión. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo le damos la bienvenida a los nuevos? Muy bien. Ok. Nos alegra que haya decidido venir, acompañarnos y también que le permitan a sus niños experimentar ese proceso de mi gran aventura. Vamos a recibir la enseñanza esta mañana. El licenciado Waldo esta mañana va a compartirnos lo que Dios ha puesto de compartir con nosotros. Tenga su Biblia a mano y entonces vamos a estudiar la palabra del Señor. Bien, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, es un buen día, una buena oportunidad, una nueva oportunidad para ser enseñados por Dios. Creo que tenemos ese privilegio como hijos de tener a un buen padre, de tener a un buen maestro, y cada vez que podemos ir a su palabra, encontrar diferentes verdades, diferentes enseñanzas que Él quiere para nosotros como hijos. ¿Qué tal si colocamos este tiempo y me acompaña en una oración? Señor, gracias por este día que nos das, gracias por la oportunidad que nos permites nuevamente de estar a la luz de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que podamos descubrir y que podamos aprender lo que tú quieres enseñarnos hoy, Señor. Colocamos nuestras vidas delante de ti y gracias porque podemos tener ese privilegio de sentarnos a tus pies, Señor, a escucharte y aprender de ti. Te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a invitarlos a que sus Biblias me acompañen en el libro de Juan. Juan, capítulo 1. Y mientras van encontrando este texto, quiero que piensen en un discípulo. Cuando ustedes piensan o los invitan a pensar en un discípulo, ¿cuál es ese discípulo que se le viene a la cabeza? A ver, ayúdenme. ¿En quién piensan? Juan, Pedro, ¿quién más? Mateo, Marcos. Bueno, hay 12, ¿no es cierto? 12 discípulos de los cuales, ¿quién más? Judas, muy bien, y uno dice como que Judas, pero bueno, ahí está Judas también, un discípulo de Jesús. Y hoy vamos a estar meditando particularmente en la historia de Dios con un discípulo. Es un discípulo que tal vez pocas veces, y realmente pocas veces aparece de mención de él en los evangelios, en Mateo, en Marcos, Lucas, Juan. Pocas veces específicamente se menciona su nombre. Tal vez hay discípulos que aparecen con más frecuencia en los textos bíblicos. Por ejemplo, hablamos de Pedro. Pedro como que es muy común encontrarlo haciendo mención de él en diferentes pasajes bíblicos, y aún más adelante Pablo nos cuenta en Hechos, y bueno, podemos encontrar en diferentes textos del Nuevo Testamento mención específica de Pedro, pero el discípulo con el que nos vamos a concentrar hoy es un discípulo que realmente pocas veces aparece mencionado en la Biblia, pero las veces que aparece encontramos cantidad de verdad y de verdades que podemos apropiar, y que la idea es que podamos meditar en esta mañana en torno a este discípulo, y es Andrés. ¿Habían escuchado a este discípulo? Andrés, otro discípulo de Jesús. Javier Andrés, no, es Cristian Javier, entonces no sirve. Bueno, pero vamos a ver si logramos identificarnos con este discípulo y ver cómo Dios a través de él hizo diferentes cosas que podemos, sobre las cuales podemos meditar en ellas en el día de hoy. Libro de Juan, el capítulo 1, vamos a leer en el versículo 35. Dice:
El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Ahora, cuando habla aquí de Juan, está hablando de Juan el Bautista, primo de Jesús. Y nos coloca en el escenario, además de Juan el Bautista, dice que tenía otros dos discípulos, ¿no es cierto? Hasta aquí no sabemos quiénes son esos discípulos de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Entonces fue la verdad que estaba transmitiendo, que estaba identificando Juan el Bautista a esos dos discípulos y tal vez a más personas que le estaban acompañando. He aquí el Cordero de Dios. Y mire lo que pasa. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahora, interesante porque eran dos discípulos de Juan y uno diría, les está presentando a Dios. Están diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Vieron a Jesús y dice que no dejaron de ser discípulos, dije que dejaron de servir a Juan y ahora estaban siguiendo a Jesús. Y no porque hubieran estado sacándole el cuerpo a Juan o porque hubieran sido malagradecidos con Juan, sino porque Juan durante todo su ministerio entendía que esa era su función. Dice, va a venir alguien adelante mío, del cual yo no soy digno aún ni de estar amarrándole sus sandalias, pero está diciendo Juan entonces, he aquí el Cordero de Dios. Y esos dos discípulos, dice que enseguida siguieron a Jesús. Y continúa diciendo, y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Entonces estaban identificando en Jesús que él era un maestro, el maestro del que les había estado hablando Juan. Dice, ¿dónde moras? Jesús les dijo, versículo 39, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. En otras versiones dice que era más o menos las 4 de la tarde. Entonces dice que estos dos discípulos siguieron a Jesús y desde las 4 de la tarde hasta el siguiente día, toda la noche y parte de esa tarde, sentados escuchando al maestro. Yo no me imagino de qué podría haber estado hablando Jesús. Lo que sí sé es que debió haber sido una charla increíble. Y estos dos discípulos tenían la oportunidad de estar sentados escuchando al maestro, escuchando a Jesús. Y miren lo que pasa después. Ya en el 40 aparece ese discípulo, pero ya nos está identificando quién es. Andrés. ¿Y qué característica tenía Andrés? Si ustedes leen ahí, dice, ¿hermano de quién? De Simón Pedro. Entonces parece que tenía un hermano. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Primer vez entonces que aparece en el libro de Juan el nombre de Andrés. Y miren cómo lo está posicionando. Le está diciendo, Andrés entonces fue uno de los discípulos que tuvo, y si tenía de pronto que sacar pecho contra los otros 12 lo hubiera podido hacer, porque fue el primero que escuchó que Jesús era el Cordero de Dios. Fue el primero que lo vio, además del otro discípulo con el que estaba. Y dice también que fue el que tuvo la posibilidad de escuchar a Jesús. Qué privilegio para Andrés como discípulo, ¿sí? Y está allí entonces. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído hablar y seguido a Jesús. Y miren lo que hace en el versículo 41, increíble. Recuerden que no ha pasado sino parte de la tarde, 4 de la tarde, y la noche siguiente, y al otro día, miren lo que está haciendo este caballero. Y halló primero ¿a quién? A su hermano Simón. No se aguantó las ganas. Dijo, yo tengo que compartir con alguien esto que me está pasando. ¿Y a quién fue? A su hermano. ¿Quién más con una confianza? ¿O a quién más cercano que su propio hermano? Y mire lo que le dice. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y me encanta el versículo 42, porque si hay una frase, hay una oración que define a Andrés, es esa. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ve a Pedro, él le dice, usted es, pero ahora serás. Y después, esto es harina de otro costal, después nos
metemos con este discípulo, con Pedro, pero es increíble ver cómo Jesús entonces está hablándole a Pedro, porque quien había propiciado ese encuentro, ¿quién había sido? Andrés. Por eso dice, y le trajo a Jesús. Si hay un lugar donde usted y yo tenemos la posibilidad de compartir de Jesús, es en nuestra casa. Andrés fue entonces el primer misionero a los suyos, a los de su casa. Piense usted qué persona en su casa necesita a Jesús. Piense ahora cuánto tiempo usted ha estado conociendo a Jesús. Tal vez hemos visto cantidad de milagros, cantidad de circunstancias en las que Dios ha sido a favor nuestro, y muy seguramente nuestra familia es testigo de eso. Cuando nos enfermamos, cuando estamos en el hospital, cuando no la estamos pasando tan bien en la casa, ¿quiénes son los primeros a los que les contamos? ¿No es a nuestra familia? Claro que sí. Y Andrés entiende esto. Había pasado una noche y parte de la tarde con Jesús, y fue suficiente para ir a donde Andrés y decirle, hemos hallado al Mesías. Y hoy en esta mañana, usted y yo tenemos esa posibilidad de pensar en alguien, en nuestra familia, al cual le podamos decir exactamente lo mismo. Hemos hallado al Mesías. He conocido a alguien que ha cambiado mi vida. He conocido a alguien que entregó su vida por mí. He conocido a alguien que me amó tanto que hasta fue a la cruz para tomar un castigo que yo merecía. Entonces es un buen mensaje que usted y yo tenemos para compartir, igual que Andrés, a nuestra familia. Por eso me encanta cómo define ese texto en el versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y cuando hay una buena noticia, pues seguramente queremos compartir de esa buena noticia, ¿no es cierto? Hay un primo con el que nos gustaba comer empanadas, y siempre que él encontraba un lugar chévere donde comer empanadas, enseguida me llamaba, mire, en tal lugar las empanadas son, mejor dicho, y nos íbamos y resultábamos en ese lugar comiendo empanadas. Y cuando encontramos otro lugar, no, ese lugar le quedó en pañales. Hay otro lugar, en este sitio, donde las empanadas son mejores. Ahora, tenemos un mensaje mucho más potente y una verdad mucho más increíble que una empanada. Tenemos la verdad de un Salvador que se llama Jesús. Y tenemos la posibilidad de compartir en nuestra familia de esa verdad. Y Andrés lo hizo. Hemos hallado al Mesías. Y tal vez ahí, al lado suyo, ve una banca desocupada que perfectamente podría estar usted llenando o no llenando un espacio para esa persona en su familia que usted sabe que necesita conocer a Jesús. Ahora es increíble porque Pedro conocía a Jesús. Ellos como judíos esperaban a ese prometido, a ese verbo prometido, a Jesús. O sea que Dios ya estaba haciendo un trabajo previo en la vida de Pedro. Y seguramente en nuestros familiares, Jesús y Dios ya está revelándose a ellos. No hay excusa. Dice que la creación muestra quién es Dios. Así que esas personas, nuestra familia, primos, tíos, hermanos, póngale el nombre que sea, ya están siendo enseñados por Dios. El puro amor y el puro privilegio que Dios nos da nos permite ser parte de ese proceso. Andrés entonces está propiciando ese encuentro con la naturalidad de compartir una verdad. Hemos hallado al Mesías. Y eso fue lo que hizo. Por eso dice, y le trajo a Jesús. Vamos a ir unos capítulos más adelante, Juan capítulo 6. Es entonces el segundo espacio en este relato de Juan, donde encontramos mención de Andrés. Entonces continúa presentándonos dentro de esas pocas veces a este discípulo. Y nos ubica entonces en el suceso de la alimentación de los 5,000. Todos la recordamos, ¿verdad?
Eso es lo malo a veces cuando ve uno una película, que cuando uno la vuelve a ver uno ya sabe cómo termina, pero a veces deja detalles. Y a veces sucede en la Biblia lo mismo. Ah, sí, la alimentación de los 5,000. Y sabe uno qué va a pasar. Pero cuando uno entra en los detalles encuentra verdades increíbles. ¿Recuerdan una multitud que había estado gran tiempo, igual que Andrés antes, escuchando a Jesús, ¿no es cierto? Y dice entonces, bueno, ya es hora como de que coman alguito. Entonces los discípulos dicen, dice el versículo, el relato en Mateo, que los mismos discípulos decían, no, Jesús, ya la hora es avanzada, la gente tiene hambre, despáchelos para que vayan a la aldea más cercana y busquen allá qué comer. Jesús les dice, no, denles ustedes de comer. Yo no me imagino a los 12 discípulos, pero ¿cómo así? Son 5,000 personas, más de 5,000 personas, ¿de dónde? Y miren lo que está sucediendo entonces particularmente en Felipe y en Andrés. Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, otro discípulo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Terrible esa pregunta de Jesús, ¿no? Está diciendo, denles ustedes de comer. Y luego le preguntan a Felipe, y le pregunta Jesús a Felipe, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar para comprar pan para ellos? Pero, versículo 6, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Menos mal tenemos a un Jesús y a un Dios que sabe lo que va a hacer. Menos mal. Pero también nos deja participar de eso que sabe que va a hacer. Por eso continúa. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 8 meses, que era lo que representaba estos 200 denarios, eran más o menos 8 meses de trabajo, ¿sí? El sueldo de 8 meses no nos alcanzaría, Jesús, para alimentar a toda esta gente. Versículo 8, aparece otra vez Andrés. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Me gusta la forma como Juan presenta esa pregunta de Andrés, porque parece que Andrés toma la iniciativa, pero luego como que duda. Bueno, aquí hay uno que tiene 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces parece que Andrés está viendo algo y está diciendo, bueno, si Jesús nos está diciendo que le demos nosotros de comer, es porque Él ve en nosotros la posibilidad de hacerlo. Los otros discípulos le dijeron, despáchenlos para que vayan y coman, pero Él está yendo un paso más allá y está mirando y lo único que encontró fue a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y adivine qué hizo, lo trajo a Jesús, porque le dice, aquí está un muchacho y están estos 5 panes y están estos 2 peces. Andrés entonces fue el que configuró todo el escenario para que sucediera un milagro. Está viendo a ese muchacho con eso que aparentemente es poco, pero que en las manos de Jesús es suficiente. Y seguramente nosotros podríamos decir, o podemos sentir, no, es que yo no tengo tanto tiempo conociendo a Dios como para hablar a otros de Jesús. O yo no tengo la elocuencia que tiene fulanito para hablar a otros. Pero Jesús está viendo eso poco, y eso poco que le están trayendo es suficiente en manos de Dios. Es suficiente. Al lugar donde el Señor lo está colocando usted, en su trabajo, es suficiente para que usted pueda hablar a otros y compartir a otros y traer a otros a Jesús. Porque seguramente, como lo vimos en la primera parte, ya usted está siendo enseñado por Dios. Hay cantidad de testimonios, cantidad de cosas que el Señor ha hecho en usted, con los cuales usted puede sencillamente compartir a otros y colocarlo delante de Jesús. Y eso, que aparentemente es poco, Jesús lo utiliza para hacer milagros. Entonces, Andrés trajo a su hermano Pedro a Jesús, ahora está trayendo a un muchacho. El valor de lo pequeño en manos de un Dios grande. Y
de nuevo, había montado ese escenario para que todo, un milagro sucediera. Y vamos unos unos capítulos más adelante, y vamos a ver otra ocasión donde aparece mencionado este apóstol, este discípulo, Andrés. Vamos ahí en el mismo libro de Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 20. Un poco del contexto. En este texto ya se nos está hablando de la Pascua, una fiesta judía. Jesús ya había entrado de una manera triunfal, digámoslo, como rey a Jerusalén, y unos días después continúa este relato. Dice en el versículo 20, Juan 12, versículo 20: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ahora es increíble porque está colocando en contexto a personas que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios, pero que conocían a Dios. O sea que Dios ya también se estaba revelando a ellos. ¿Cómo? No sabemos. ¿Desde hace cuánto? No sabemos. Pero los coloca allí, dice, griegos que conocían a Dios y que habían venido a adorar. Estos pues se acercaron a Felipe y miren lo que le dijeron. Le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Entonces Felipe, un discípulo de Jesús, está recibiendo una solicitud de unos griegos y le están diciendo: queremos ver a Jesús. Ahora piensen en esto. ¿Cuál habría sido la acción lógica que Felipe tendría que haber hecho? Llevarlos a Jesús. Él era un discípulo, él tenía acceso a Jesús. Pues si ustedes como griegos quieren ver a Jesús, vamos. Pero no es lo que dice la Biblia. Mire lo que hace Felipe. Versículo 22. Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés, a ese que le gustaba llevar personas a Jesús. Entonces le está diciendo a Andrés, le comentó: mire, aquí hay unos griegos que quieren ver a Jesús. ¿Qué hacemos? Entonces, increíble pensar, ¿por qué Felipe no los llevó sencillamente? ¿Por qué le preguntó a Andrés? Versículo 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Parece entonces que Andrés tenía en su cabeza algo claro, y era que Jesús quería y podían ir esos griegos a presentarse a Jesús. Y Jesús ya les había enseñado algo que parece que a Felipe se le había olvidado. Permítame leerlo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Andrés sabía entonces que si habían unos griegos que estaban buscando a Jesús, Jesús los iba a recibir. Y entonces Andrés se convierte, además, fue el primer misionero a los suyos, pero ahora se está convirtiendo en el primer misionero a extranjeros, a griegos. Increíble entonces ver cómo ese amor de Andrés por las personas, que ahora está trayendo también unos griegos a Jesús. Y uno compara de pronto a Andrés con otros discípulos, es más, con Pedro. Pedro sabemos que predicó a 3,000, a 5,000 personas, pero Andrés no. Andrés en este caso estaba predicando, o estaba ni siquiera predicando, trayendo a Jesús a un grupo de griegos. Luego trajo a Jesús, o antes había traído a Jesús a un muchacho, y antes había traído a Jesús a su hermano, a Pedro. ¿Qué tal si tenemos hoy esa visión como iglesia de ser como Andrés? Estamos llamados a traer individuos a Jesús, donde el Señor nos ha colocado en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra universidad, colegios. Allí estamos llamados para compartir a otros de Jesús. Andrés entendía la dicha que era compartir y tener tiempo, pasar tiempo con Jesús, pero no fue egoísta. Trajo a otros para que esos otros también experimentaran el amor, experimentaran lo delicioso que es pasar tiempo con Jesús.
Por eso como iglesia el texto nos dice, miren lo bueno y lo delicioso que es habitar juntos en armonía, porque tenemos en común que estamos siendo enseñados por Jesús, pero que también tenemos la posibilidad de compartir a otros en nuestra familia donde el Señor nos haya colocado. Y si hay algo que quisiera para cada uno de nosotros es poder tener esta actitud que tuvo Andrés y ser recordado así, y le trajo a Jesús, que usted pueda involucrarse en la obra de Dios en otras personas. Y las luces no están sobre Andrés. Andrés sencillamente trajo al muchacho con estos panes. Andrés sencillamente trajo a estos griegos a Jesús. Las luces están sobre Jesús. Cuando podemos compartir a alguien, invitarle a la iglesia, estamos haciendo nuestro papel y no están las luces sobre nosotros. Sencillamente estamos compartiendo. Estás enfermo, tienes alguna necesidad, hay alguien que te puede ayudar, porque yo he conocido y experimentado a un Dios que sana. Entonces, si alguien está pasando por una enfermedad, yo puedo con libertad decirle, hay alguien que te puede sanar, como lo hizo conmigo, como lo hizo en mi hijo, como lo hizo, y seguramente cada uno hemos sido testigos de diferentes obras y de diferentes milagros en nuestras vidas, y podemos compartir a otros. Padre, gracias Señor por la vida de Andrés. Gracias Señor por este discípulo a través del cual tú hoy nos recuerdas, Padre Santo, que en cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad, primero de ser enseñados por ti. Tú te tomas el tiempo, Dios, de enseñarnos a cada uno de nosotros. Seguramente podemos dar testimonio de tus grandes obras en medio nuestro, Señor. Pero gracias porque además de eso no estamos solos, sino que nos has rodeado de familias, nos has rodeado de familiares, de amigos, de personas, Señor, con las que compartimos a diario, a través de las cuales podemos, Señor, mostrar tu amor, Señor, y podemos hablarles de aquel que sabemos que nos ama, Señor. Así como Andrés podemos compartir, hemos hallado al Mesías, Señor. Padre Santo, que no sea una verdad únicamente para nosotros, Señor, sino que nos coloques en nuestro corazón, Dios, el deseo de compartirte a otros, Señor. Sabemos que las luces están sobre ti, Señor. Tú eres quien puede obrar en milagros, Señor. Tú eres quien puede restaurar hogares, Señor. Tú eres, Señor, quien puede proveer para todo lo que necesitemos, Señor. Y hay cantidad de gente a nuestro alrededor, Señor, en diferentes situaciones, Padre Santo, pero permítenos, así como Andrés, tener el gozo de ver en el individuo esa posibilidad de que otros te conozcan, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy podemos compartir la cena, Señor, y no es otra cosa que recordar tu sacrificio de amor por cada uno de nosotros, Señor. Recordar tu amor, Padre, por cada uno de los cuales hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor. Pero queremos también que en nuestro corazón haya el deseo para que otros puedan unirse, Señor, y celebrar con nosotros tu obra por cada uno de nosotros, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por lo que estás trayendo a nuestro corazón en el día de hoy, Señor. Te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios.